Estar contentos, vivir contentos, soñar contentos, la victoria estará asegurada. Un momento, solo un momento, decirte quiero, no hace falta más parafernalia. No hace falta más parafernalia. Duodécimo programa ya, ¿no? Increíble que cómo pasa el tiempo. Parece que empezamos ayer cuando lanzamos el proyecto y poco a poco pues esto va tomando forma, ¿no? Empezamos este duodécimo episodio con un nuevo invitado que ya luego os presentaré. Pero lo primero de todo, tenemos aquí a los de siempre. Jesús Molina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Pedro, muy contento porque sigo viendo la buena acogida que tiene el programa. La semana pasada, además, hicimos este programa sobre historia que a mí me gustó tanto. Sigo Muy friki, ¿eh? Muy friki, es lo mío, ¿no? Y sigo además, bueno, recuerdo que pueden visitar el podcast mío personal que recordamos la semana pasada. Estuvo muy interesante y creo que ahí pueden encontrar más información sobre esto. Pero además, en general, muy contento de ver la acogida de este proyecto. También está con nosotros Juan Antonio una semana más. No te has escapado esta vez, ¿eh? Esta vez tampoco, mira, he seguido varios seguidos, así que nada, y además hoy con un tema que yo creo que nos une a los tres de siempre y al cuarto invitado, que es la música, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, yo creo que va a ser un tema que os va a gustar mucho, que os va a gustar escuchar y del que queremos saber vuestra opinión, pero eso hablaremos más adelante. Que comience Plan B. Bueno, pues en el programa de hoy queremos ir con el invitado principal. Queremos ir con Javier Portela, que es cantante de música cristiana, cantautor, es de Madrid, y bueno, que hoy traemos aquí y que nos va a contar su experiencia como cantante de música cristiana en este siglo tan controversial donde la música está tan difusa y realmente los temas que menos llaman son cristianos. Entonces, Javier Portela, muchas gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. La verdad es que es un gusto poder difundir pues todo lo que estoy viviendo, todas las experiencias que estamos viviendo en distintos sitios. Este es un sitio más y que cada uno con su creatividad vaya poniendo al servicio del reino de Dios la posibilidad de expandir semillitas de evangelización. Así que nada, gracias de verdad a vosotros. Pues me gustaría empezar el programa de hoy sabiendo cómo empezó todo esto de la música, porque supongo que esto vendrá desde antiguo, ¿no? El tema este de hacerte cantante de música cristiana, porque realmente eso no pasa de una tarde a una mañana. Pues mira, esto fue interesante porque yo estaba en la música secular. Yo he estudiado, bueno, tengo una cierta formación, bueno, tengo bastante formación en música desde que era chiquitín, porque empecé estudiando con violín, etcétera, etcétera. Y cuando decidí dedicarme a la música, decidí dedicarme a la música secular como artista. Y bueno, llegó la pandemia y como a todos, pues esto me condicionó en la grabación del segundo disco, presentación en sala, etcétera, etcétera. Y entonces tuve que dejar el proyecto apartado de forma indefinida, porque al principio cuando nos Claro, confinaron, pues no no sabía sabíamos. cuándo iba a acabar. Eso es, entonces yo tenía fechas de grabación, de ensayos, fechas de presentación en sala. Yo tenía fechas para todo, pero lo que no sabía era cuándo se iba a retomar, entonces lo dejé ahí, en stand-by. Durante ese tiempo empezó a como a arder en mí una necesidad de servir, sobre todo en la Eucaristía, con la música, algo que no me había sucedido nunca. Y a raíz de dar un poquito de espacio a esta posibilidad de servir en las Eucaristías, estando como en un segundo plano, en coros que ya estaban funcionando y tal, pues empezó también a arder en mí la posibilidad de servir de otra manera, ¿no? Sí que es cierto que yo desde hace un tiempo le decía a mi esposa, le decía, me da pena que Cristo está vivo. ¿Y por qué no está vivo en la música? Que sí que lo está, pero que estamos como un poco Ya, atrasados en este aspecto, ¿no? Y total, la digo, verdad es está que la sí. gente escuchando reggaetón, está la gente escuchando dembow, está la gente escuchando hip hop, está escuchando trap, etcétera, 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 ¿no? Y luego, en el ámbito cristiano, en el ámbito católico, tiene que ser todo como música
¿por qué no puede ser música de ahora, no? Música que a las Música actual, sí, totalmente. Claro, era como... Y entonces, bueno, eso lo tenía ya desde hace bastantes años, ¿eh? Lo compartía, pero era como un deseo que había tapado y en el que, bueno, yo había tirado ya la toalla. Y entonces, a raíz del servicio, a raíz de, pues sí, de lo humilde, pero a la vez de lo más grande que es la Eucaristía, pues empezó como a arder un fuego muy, 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 muy potente y a través de unas circunstancias y cosas que sucedieron, pues decidimos que dejaba la música secular para empezar en la música cristiana y en apenas una semana compuse un disco, ¿no? Mano Qué a mano con el fuerte. Señor. Sí, sí. Y cuando sacaste tu primer disco, bueno, la reacción de tus familiares, porque yo supongo que tú lo hablarías con tu mujer y con tus familiares, y qué pensaron cuando decidiste lanzarte al charco, porque eso es literalmente lanzarte a un charco. Sí, mira, esto es un temazo, porque bueno, entran muchas cosas ahí, ¿no? Primero que tú quieres lo mejor para tus hijos, para tus hermanos, para tal, ¿no? Esto de cara a mis padres o mis hermanos, o mis suegros o mis cuñados, lo que sea, ¿no? Incluso amigos muy cercanos. Y luego está el tema de, bueno, pues que también muchas veces entran imágenes, ideas de cómo ellos pensaban que yo me tendría que dedicar a la música o cómo habían proyectado en mí, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, ellos también, bueno, pues son personas, gracias a Dios, que están cerca de Dios, ¿no? Que son personas, hombres y mujeres de Dios, ¿no? Que están haciendo su camino. A ellos, a mí se me pide una Mm, serie de cosas y a ellos se le pide claro. otras, ¿no? Entonces, pues no les resulta fácil, la verdad, es así, no les resulta inmediato, pero lo acogen, que eso ya es mucho, 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 mucho. Pues sí, la verdad que sí. Entonces, bueno, pues estamos un poco en ese camino, es cada uno haciendo nuestro camino y yo sin pretender, y cuando pretendo, pues pido perdón, ¿no? Y ellos, pues igual, ¿no? Intentando no pretender y cuando pretenden, pues pidiendo perdón, ¿no? Entonces, pero bueno, no es algo sencillo, ¿eh? Así a priori, y sobre todo la gente Pues sí. cercana. O sea, realmente lo que hace es tu vida, tu sustento, lo Sí, basas ahora en música cristiana. eso es. ¿Tenías antecedentes antes? ¿La gente te conocía de antes? ¿O fue totalmente tirarte a la piscina? O sea, yo tenía un poquito con la música secular, gente, mira, yo tenía, por ejemplo, en números para que nos entendamos y es algo que todos manejamos. Yo tenía como, no sé cuántos, 5.000 seguidores en Instagram, una cosa así y tal. Y entonces cuando me tiré a la piscina con la música cristiana empezaron a bajar los seguidores en Instagram y dices, este tío se le Qué ha ido la olla. fuerte. Y empezaron a bajar y bajar y bajar y yo no sé en cuántos se quedaron, 2.000 seguidores, una cosa así, o sea, o Dios menos, ¿no? mío. Una auténtica burrada, ¿no? Que ese proceso de limpieza, entre comillas, ¿no? De seguidores sigue sucediendo todavía. Lo que pasa es que ahora, gracias a Dios, el crecimiento es un poquito mayor. O sea, hay como un balance positivo entre la gente que me sigue y la gente que me deja de seguir. Antes no, antes era total y absolutamente negativo. Pero, pero bueno, esto es así. O sea, mira, ¿sabes qué es lo mejor de esto? Que yo no me he metido en esto ni para ganar dinero, ni para buscarme la vida en algo, sino para proclamar el Evangelio. Y esto puede sonar teórico, pero como a mí me ha pasado de forma concreta, eh, pues yo me pongo y me tiro a la piscina con este único deseo, porque yo sé que el Señor me está enviando, ¿no? O sea, si fuese una pájara mental o tal, al final tendría muy poca consistencia, pero yo sé que el Señor me está enviando a esto, ¿no? Y entonces Él me está dando la gracia para esto. Y bueno, pues fíjate cómo es el Señor, ¿no? Que a principios de el verano pasado, pues estaba un poco como en esta limpieza, ¿no? Y ahora estamos llegando a los 9.000 seguidores, ¿no? Eso En te voy a Instagram, decir, ¿no? ¿no? Que ahora, quiera que no, está creciendo la cosa. Sí, O sea, sí. que bendito sea Dios, Bendito sea porque Dios. eso es una buena noticia. Eso es que has limpiado esos seguidores que quizás no eran muy afines a la música cristiana. Y, y pues sí, la verdad es que quieras que no, te haces un hueco también y la gente te va conociendo poco a poco. Es difícil, ¿no? Difícil porque la música cristiana yo creo que va a un público, o sea, que el target del público es reducido, ¿no? Sí. En primera Esto, instancia, porque realmente va a todo el mundo, pero el público que normalmente lo suele recibir es pequeño, ¿no? sí. Mira, esto es muy bonito. Hay muchas cosas preciosas aquí. Una de ellas es que, como las redes sociales son públicas,
el target al final es la gente, bueno, pues que yo que sé, puede llegar a abrirse a escuchar, dejarse sorprender por esto e incluso que le empape y que se enamore de esto, ¿no? Sí, sí, sí. Pero que no hay un target rollo, solo le puede salir mi música a la gente que consume esto en sus países. No, 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 esto le llega a todo el mundo. De hecho, me llegan mensajes muy rocambolescos de todo tipo. ¿Que sí? Sí, sí. Sí, no voy a entrar ahora en detalles porque censurarían el... Pero, Puf, pero bueno, a ver, imaginaos, ¿no? O sea, a ver, es que yo no tengo muy poquitos seguidores en proporción con lo que hay por ahí, pero quieras que no, pues casi 9.000 o 8.000 y pico Sí, seguidores, lo que sea. que ya son seguidores, ¿eh? Claro que ahí ya estás abriéndote a que la gente te, o sea, en mi Instagram, por ejemplo, lo veía el otro día, ¿no? Que hay como, hay 225.000 personas en el último mes de alcance, ¿sabes? Entonces dices, que de una forma u otra hay alguien que se ha metido, que ha salido, que le ha llegado, que ha tenido una impresión, que no, lo que sea, ¿no? Entonces, claro, pues hay de todo, ¿no? Pero es que es muy bonito porque cuando hay, o sea, yo no me puedo quedar esto, ¿no? Y es verdad que un poco lo fácil, a veces, aunque nos pensemos que lo fácil es dentro del ámbito cristiano, a veces incluso es más sencillo la gente que está muy alejada del Señor, porque la gente que está muy cerca del Señor o que cree que está muy cerca del Señor o lo que sea, ya tiene como una imagen creada en la cabeza de cómo debería encontrarse con el Señor, de cómo, a través de qué forma, a través de qué tal, incluso se puede cerrar mucho a esto. Pero una persona que está alejada, muchas veces se deja sorprender y, y cuando está muy necesitada, pues a lo mejor de repente esto empieza a tocarle el corazón y se engancha. Y Pues ha sí. sucedido gente de así, ¿no? Que me ha escrito en plan, joder, yo estaba muy mal y es que he escuchado esta canción y es que me ha salvado literalmente. Entonces yo de repente me invade un temor de Dios impresionante porque digo, es que yo no soy, porque con mi música secular esto no pasaba, ¿no? claro. Tal cual, es que sí. Esto me parece especialmente interesante porque el hecho de la evangelización en redes, bueno, tiene muchas caras, ¿no? Y está, por un lado, esta cuestión del alcance, que tampoco es tan sencillo ver hasta dónde llega lo que haces, ¿no? Porque es verdad que no es como la televisión, que directamente no lo sabes, porque los números son muy difíciles de ver. Aquí sabemos los seguidores que tenemos y la gente que nos escucha, pero aún así puedes llegar a más gente incluso y causar muchas impresiones que no conoces, ¿no? Pero además me interesa saber porque precisamente esto, ¿no? Tenemos la idea de que cuando hacemos contenido en redes con el fin de la evangelización y de anunciar el evangelio, pensamos en o que estamos llegando a personas de fe que como nosotros están convencidos y nos siguen directamente porque les gusta lo que hacemos y está muy bien, o bien tenemos la suerte, la gracia de Dios de llegar a gente que está totalmente alejada, no conoce a Cristo y este tipo de cosas le cambian, ¿no? Pero creo que también hay un público que, y creo que es el que más y al que más le puede ayudar este tipo de publicaciones, evangelización en redes, ¿no? Lo hacemos nosotros, lo haces tú con la música, que son personas a las que su vida de fe les puede dar un vuelco, les puede cambiar, porque ven una nueva forma de comprender o de anunciar el Evangelio que nosotros estamos haciendo, ¿no? Una forma nueva de acercarlo. No sé si es la experiencia que tú tienes o si tienes experiencias concretas de gente a la que le haya cambiado así tus publicaciones. Sí, sí, totalmente. Pero en un sentido y en otro, es decir, en gente de la iglesia que llevaba pues una vida de iglesia tibia, tibia entre comillas, o sea que al final, o sea, yo siempre he escuchado muchas veces, bueno, pues para estar de forma tibia o a medias, tío, vete de la iglesia y ya volverás cuando te encuentres con el Señor. Pero eso no me gusta, ¿no? Porque fíjate, incluso en algún momento lo he podido llegar a pensar, pero no me gusta porque yo estoy teniendo la ocasión de poder confrontarme con muchísimas personas de dentro y fuera de la iglesia, con todo tipo de circunstancias y la gente que ha estado dentro de la iglesia, aunque haya sido de forma tibia, es gente que ha sido ha estado mucho más preservada, ¿no? Que otras personas que han estado fuera, ¿no? Porque el mundo, yo lo conozco muy bien. Luego, si queréis, hablamos de esto. Pero en este sentido, pues la gente que está dentro de la iglesia, que tiene, pues sí, un poco una forma tibia de vivir, etcétera, etcétera, está recibiendo bastante bien esto que
que estoy llevando con ayuda del Señor y de personas concretas, ¿no? Pero que, bueno, el Señor actúa a través de ellas, ¿no? Y también gente de fuera, ¿no? Que de repente dice, pero que los cristianos podéis hacer estas cosas, ¿no? Claro, es que la gente se piensa que los cristianos somos idiotas, ¿no? Y es Tal que no es cual. verdad, ¿no? No es verdad. Es que tú eres cristiano y como eres cristiano eres idiota. Mira, no, lo siento, ¿no? Yo no soy idiota, ¿no? Soy cristiano, pero no soy idiota, ¿no? Son cosas muy diferentes, ¿no? Y entonces, claro, tengo testimonios concretos de personas que de repente se quedan. Al principio suele haber un poco de shock porque dicen, pero una guitarra eléctrica en música cristiana, digo, ¿y por qué no? ¿Por qué no, no? Pero bueno, que yo también lo entiendo, ¿no? Porque o sea, Claro. yo sé que estoy entrando en un poco, entre comillas, como pionero, ¿no? En este mundo, porque bueno, que sí que luego está Hakuna, ¿no? Y algunas otras bandas Sí, que pero ya luego Hakuna, quieras hablaremos. que no, es más... Es más chill, Sí. es un poco Hakuna, yo no quiero que nadie se ofenda, ¿no? Pero que es un poco como lo que había antes, ¿no? Pero como más modernizado. Entonces el sonido es un poco más actual, y me parece muy inteligente, ¿no? También, o sea, la inteligencia de cómo pasa el Señor a través de estas personas, ¿no? O sea, y vamos, luego si queréis hablamos también de Sí, esto, sí, ¿no? sí, hablaremos Pero Sí, sí, nos de ello. interesa. Una cuestión de estilo musical también, porque es que es eso, muy eso. interesante también saber cómo se están haciendo las cosas, ¿no? Sí, 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 Que sí, va sí. por ahí. Pero bueno, por acabar con lo personal, creo yo que también nos interesa, en tu vida de fe, en tu proceso de conocer al Señor y de anunciar lo que al final es a lo que nos dedicamos, Ujú, la música me imagino que ha ocupado un lugar muy importante, ¿no? En tu ujú, forma de conocer al Señor. Digo para ti, en ujú. particular. Pues mira, a nivel personal, bueno, yo escuchaba música cristiana, pero bandas americanas americanas, norte y sudamericanas. Sí, pero esos son católicos. Normalmente son evangélicos estos, Sí, sí, no, normalmente, porque verdad. la iglesia, o sea, es verdad que Matt Maher, por ejemplo, sí que es católico, Atenas es católica, ahora hay otras bandas que se llama Damascus, que se llama Blitz Lights, también son católicos, ¿no? Pero bueno, normalmente las que yo escuchaba, te estoy hablando hace años, ahora Sí, también sí, sí, escucho, sí. pero hace años, porque era lo que había, era estas bandas, ¿no? Y, y sin embargo, a nivel personal, lo que más me está haciendo crecer en este camino con el Señor no es la música. O sea, la música, digamos que es donde está viendo más fruto y donde más se está concretando todo lo que estoy viviendo, pero lo que más estoy viviendo, lo estoy viviendo en la intimidad. Pues cuidando la oración, ¿no? Cuidando los ratitos con el Señor, a través del sacramento de mi matrimonio, cuidando la Eucaristía diaria, ¿no? Los sacramentos, ¿no? Y cuidando pues todas estas cosas preciosas que la Iglesia nos ha dejado a todos los cristianos y que muy pocas veces Sí, utilizamos, ¿no? la verdad que sí. Pues está siendo un poco a través de todo esto, ¿no? O sea, luego hay oración de alabanza, de adoración, ¿no? De otro tipo de cosas, ¿no? Que también está siendo súper enriquecedor y me está ayudando un mogollón, ¿no? Pero que está siendo como un poco la consecuencia, ¿no? O sea, el móvil Claro. a la hora a la que yo me tiro a la piscina y salto con esto, sí que es un poco incentivado, pues, profesionalmente por la música. Pero Yo, a nivel... Sí, sí, sí. Javi, tengo una pregunta. Tú antes de todo el tema este del boom de la música, porque aunque no te dedicaras a la música católica, ya eras católico, ¿no? O Sí, sea, ya eras cristiano. sí. Pero, ¿esto ha sido siempre así? ¿O quizá tu conversión viene a raíz de otra cosa? Mira, yo nazco en una familia cristiana, una familia católica. Yo he tenido una educación impresionante, unos padres que me han querido y además unos padres cristianos, ¿no? Pero no Sí, o sea, de verdad, enamorados del Señor, ¿no? Pero esto es muy bonito porque cada uno tiene que hacer su experiencia, ¿no? Vale con la de sus padres, ¿no? totalmente. Entonces, gracias a Dios, yo a posteriori veo lo útil cómo me ha ayudado en mi vida de fe personal el que mis padres se hayan tomado en serio esta llamada suya personal. Pero bueno, yo he tenido mis idas y venidas, ¿no? En mi adolescencia pues ha sido un Sí, poquito complicada, ¿no? Y pues he tenido como mucha violencia dentro, ¿no? Eh,
tuve una época de pues que me alejé y que dejé de ir a misa y esto, bueno, un poco pues bastante típico, ¿no? Sí. Pero sí, mucha violencia, sobre todo mucha violencia física también, ¿eh? O sea que ahí... Pero Y violencia de cómo... peleas y cosas de Ah, estas, vale. para que nos Vale, vale, vale. entendamos, Sí, ¿no? sí, 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 sí. Y quiero decir, es que antes lo decía, ¿no? Digo, es que la gente se piensa que somos cristianos y somos idiotas, ¿no? Y es que o sea, este es un mundo que a mí me gusta mucho meterme en él porque lo conozco, ¿no? O sea, conozco muy bien el mundo en la parte más mundana de la Sí, palabra, claro. ¿no? Entonces digo, ¿tengo miedo? Pues la verdad es que no. O sea, yo he estado metido en tuertos impresionantes. La mayoría no lo sabe nadie, ni mis padres. Bueno, mi esposa sí, pero... Y, pero esto da muchas tablas, entre comillas, ¿no? Entonces, sí, pues he estado criado siempre en un ambiente muy bueno y muy sano, pero donde también cada uno pues tiene que encontrar su sitio, ¿no? Igual que mis hermanos, ¿no? O sea, cada uno pues tenemos que encontrar nuestro camino, nuestro sitio, que no es el de nuestros padres, ¿no? Entonces, pues Eso ha es muy habido un poco importante, de sí, todo. sí, sí. Porque cuando tu fe se basa en tus padres y en que tus padres te hagan ir a misa y que tus padres te digan ve a catequesis, pues es una fe vacía Bueno, totalmente. esto se ve, Porque esto lo estamos viendo en las parroquias, que es así, pero bueno, cuestiones pastorales, ¿no? Totalmente, Supongo. totalmente. Y mis padres me han dejado mucha libertad en este sentido, ¿eh? O sea, mis padres, yo me acuerdo que cuando decidí no ir a misa, mi madre me sentaba, no en plan, arderás en el infierno, no. Me decía, ¿por qué no vas, no? Pero como intentando hacerme hacer un camino y un trabajo, ¿no? De razón, ¿no? O sea, ¿por qué no? Y ya está, ¿no? Y yo le decía, pues, las 3 paridas de adolescente, imagino, ¿no? Y ya está, y me y ya está, dejaba, ¿no? y se quedaba ahí la Rezaba, cosa. y rezaba ella en lo escondido y luego yo me enteraba. Yo te quería Así hacer que, una pregunta las que con queráis. respecto antes a las redes sociales, a los seguidores, cuando decía que cuando tenías otro tipo de contenido en tu música, cuando luego descendió el número de seguidores y comenzaste ya con la música cristiana, con ese tipo de contenido, claro, yo me pongo en situación, yo sigo un cantante, yo sigo o quizás a un artista que pinta, no sé, quizás de otro tipo de arte, y me pongo en la situación de que de pronto cambia de mensaje y para colmo un mensaje cristiano cuando quizás estoy siguiendo a un contenido que no es cristiano. Es decir, ¿qué tipo de respuesta obtuviste de esos seguidores que permanecieron? Es decir, ¿qué contraste? ¿Te llegaron mensajes? ¿Cómo fue ese cambio de contraste? Pues mira, gracias a Dios, la verdad es que la gente optó por desertar en vez de insultar. Gracias a Dios, ¿eh? O sea, también te digo que me importa poco, ¿eh? O sea, el que me viene aquí a hatear y tal, digo, pues ok, tío, rezo por ti, ¿no? Pero sí, en general, además es que fue todo como muy de la mano y yo lo fui o sea, estaba tan lleno de Espíritu Santo, estaba tan enamorado del Señor que pues eso, cuando uno se enamora, ¿no? O sea Que va solo, sí, eso no. es. Están como los demonios, ¿no? Intentando entrar por los lados y tú vas andando y no te das cuenta, ¿no? Y sigues así como te da igual, ¿no? Están intentando hacerte daño unos y otros y tú no te das cuenta, como cuando uno está enamorado, ¿no? Pues es que fue literalmente esto. Me enamoré completa y perdidamente del Señor y tenía una sola certeza y es que el Señor me estaba pidiendo dar este salto. Gracias a Dios mi mujer también tenía esta certeza porque esto no lo quiero dar por hecho y ella Hombre, claro. me ha es que, bueno, yo Es que también te sin el digo una apoyo cosa. de tu mujer, pues quizás la cosa hubiera cambiado. Bueno, no, quizá no, seguro habría cambiado. Y Claro. además es que yo no me puedo saltar a mi mujer, o sea, porque es pues el camino que el Señor ha pensado para mí, para mi santificación. Mi primera vocación es mi relación con el Señor que pasa a través del sacramento de mi mujer, o sea, del matrimonio, y yo no me la puedo saltar. Y a lo mejor tenía que haber esperado, ¿no? Pero, sin embargo, pues es como que te tiras a la piscina, ¿no? La gente dice, qué valiente eres, qué tal. Y yo digo, no te creas, o sea, era como tan evidente que el Señor me estaba Ya. pidiendo esto porque había libertad, había paz, había certeza, había Qué esperanza, maravilla, ¿no? ¿eh? Sí, sí, es que no lo puedo explicar. Claro, es Por eso, como que te parece tan evidente el camino que, o sea, no te queda otra que seguirlo. o sea, a la gente lo que más le molesta es que no Sí. me haya vuelto loco. O
sea, la gente dice, este tío se ha vuelto loco seguro. Y entonces empiezan a hablar conmigo y dicen, mierda, no está loco. ¿Qué pasa aquí, no? Entonces es como la esperanza de mi tía, ¿no? Que quiero con locura, que es monja de clausura, que lleva no sé cuántos años, 40 y pico años, que era una persona y es una persona inteligentísima, ¿no? Probablemente la persona que más inteligente que conozco, ¿no? Y se ha metido ahí, y se metió ahí, yo no la he conocido fuera, y, y es que está feliz, macho. Y digo, ostras, o ha perdido la cabeza, pero es que no la ha perdido, o tiene una concreción en la relación con el Señor Tal cual, ¿eh? que eso es lo que le hace dar ese paso, ¿no? Hombre, estas cosas alucinan hoy mucho. Yo todavía me encuentro gente que, que simplemente se sorprende porque venga un sacerdote joven, ¿no? Ya está. O sea, solo por eso, ¿no? Y te lo dicen. Te dicen, ay, es que no vemos muchos sacerdotes de su edad. Y claro, te alucinas porque yo lo vivo con mucha naturalidad, pero es verdad que ahora que lo dice, el pensamiento puede ser un poco, has tenido que perder la cabeza, ¿no? Porque lo natural hoy, lo normal, lo ordinario hoy es encontrarse gente de nuestra edad que sigue otros caminos, ¿no? O precisamente que no sigue estos caminos, que no responde a una vocación de compromiso como el sacerdocio o la vida consagrada o dedicarse a estas cosas, ¿no? Entonces, me ilumina mucho. Yo creo que también puede ayudar mucho a nuestros seguidores darse cuenta de que cuando Dios hace las cosas, uno lo tiene muy claro, ¿eh? O sea, el proceso el proceso de discernimiento puede ser a veces un poco incierto, la cruz está presente, por supuesto, ¿no? Y uno lo pasa un poco mal, tiene incertidumbre, pero cuando toma una decisión en Dios, la certeza es tan brutal, la paz es tan firme, que te da todo igual. Estás convencidísimo, ¿no? O sea, que mucho ánimo a la gente que pueda estar en un momento de incertidumbre o algo, porque es que estando con Dios, eso llega. Tal cual. Hay una frase de una homilía que recibí de José Ignacio Munilla, el obispo de Orihuela de Alicante, que decía que no es lo mismo ser normal que ser corriente. Que hay muchísima diferencia. O sea, es que la diferencia es gigantesca. Sí, sí, sí. Entonces me la has recordado muchísimo por lo que has dicho, Jesús. Porque realmente tú, Javier, tú ibas a contracorriente total. Sí. Quizás cuando ibas a empezar a lanzar los discos, ahí es cuando dices tú, bueno, pues el Señor me ha dado la pausa esta de la pandemia por algo, ¿no? A lo mejor. No sé, yo creo que es impresionante. Con tu primer disco, quiero hablar de él. ¿Cuál fue el recibimiento? ¿Cómo lo lanzaste? ¿Dónde lo lanzaste? ¿Cuál fue tu método a seguir? Porque, ¿cómo haces eso? ¿Mi primer disco te refieres? ¿El de música El secular de o el de música música católica. cristiana? Ah, el de música católica. En tan poco tiempo, además. Claro, Sí. sí. Pues mira, yo tengo aquí en casa, de hecho estoy grabando, no, bueno, no se ve, pero tengo un pequeño estudio aquí en casa. Y en este estudio, bueno, pues este disco nació de la oración. Y entonces, hablando con unos amigos y tal, me dijeron, como nace de la oración, se puede hacer una superproducción. Las nuevas canciones que estoy haciendo son producciones de muchísimo nivel. Sí, sí, sí. Pero esta, me dijeron, también me decían bastantes amigos, pues, y como ha nacido de la oración, ¿por qué no se graba desde la oración, no? Entonces, claro, yo que soy un poco toc con el tema de que todo suene bastante bien, porque yo he estudiado producción musical también, ¿no? Eso lo tiene Claro, de digo, a serie. ver, si voy a grabar algo de estudio y tal, me estás diciendo que grabe la guitarra y la voz a la vez, de tal forma que luego no voy a poder retocar prácticamente nada, ¿no? Tal Y cual. que va a tener que ser todo al natural, en una sola toma, lo que salga en oración, no va a estar perfectamente afinado ni de tempo ni de nada, ¿no? Voy a tocar sin metrónomo, sin claqueta, sin nada, ¿no? Digo, era como todo, salir de mi zona de confort por todos lados, ¿no? Pero yo decía, ¿y de qué tenemos miedo, no? ¿De qué tengo miedo, no? Y entonces, pues mira, lo grabé así, aquí en mi habitación. Y bueno, yo estoy convencido que si hubiese sido una producción
mucho más currada y mucho más tal, habría llegado más porque, bueno, es más atractiva audiblemente hablando, ¿no? Pero el que da la unción no es la calidad, sino el Señor, ¿no? Y de hecho es muy misterioso porque ahora cada vez se escucha más una canción que se llama Venció al dolor, que es de ese disco, Fíjate. que me están llegando vídeos y audios de toda España de gente cantando en sus parroquias y entonces me invade, o sea, me hago de repente tan chiquitito, digo, pero Señor, ¿qué estás haciendo, no? O sea, es que no es orgullo, o sea, es temor de Dios, o sea, ¿qué Sí, sí, estás sí. haciendo? A mí me pasa, por ejemplo, cuando alguien nos da las gracias a nosotros por algo que hemos subido, es como, obviamente no es lo mismo que lo tuyo, porque realmente lo tuyo es como más físico y lo ves, o sea, eso tiene que impresionar ver tu música en las parroquias de toda España, porque hace poco, de hecho, creo que vi que me empezaron a saltar historias con música tuya y digo, mira, fíjate que parece que no, pero es que llega y toca los corazones y es impresionante ver cómo actúa el Señor porque te sobrecoge el sentimiento de, pero es que actúa de verdad y es que es impresionante. O sea, ese temor del Señor está presente porque realmente, está presente cuando realmente lo que haces no lo haces por orgullo, lo haces por el que está arriba, ¿no? Mm, mm. Entonces, eso sigue contando lo del disco. ¿Qué mensaje recibiste? ¿Cómo fue todo? O sea, quizás bueno, a mí me gustó mucho, bueno, hice una canción a nuestra madre, a la Virgen, también fue muy bonita, me ayudó una amiga que está conmigo mucho, que se llama María Paola, que tiene una voz cincelada por ángeles, es una auténtica preciosidad. De verdad, es maravilloso escuchar a esta mujer cantar y también ese espíritu misionero que tiene, tanto ella como los otros que me acompañan de vez en cuando. Eh, pero en general, pues hubo un poco de todo, ¿no? A nivel más cercano y mi familia y tal, no gustó, en general, ¿No gustó? no mucho. Esto que estáis haciendo, pero que... ¿Y eso a quién le va a gustar? ¿No? Entra un poco la medida, la calculitis, ¿no? Y eso tal, ¿no? Respecto además de lo que estabais diciendo antes, de lo corriente o lo común, ¿no? Sí, Es que está todo súper unido, ¿no? Porque el Señor no nos pide cosas a veces que son racionales para la razón humana, ¿no? O sea, nosotros podemos medir de forma racional, ¿no? Pero es que, o sea, lo que a mí me estaba pidiendo no era razonable. O sea, dice que te está pidiendo que claro, saltes, que le claro. digas que sí, sin saber para qué, sin saber si vas a ganar pasta, si no vas a ganar pasta, si eso no es razonable. Es que hay que llegar a final de mes, hay que pagar las facturas, hay que pagar... Claro. No es razonable, ¿no? Pero es que el Señor no entra dentro de lo razonable como nosotros pensamos, ¿no? Porque sus planes son distintos. Entonces, en esto de la música es igual, ¿no? Yo lanzo el primer disco y pues hay de todo, reacciones de todo tipo, gente que de repente te escribe que no sabías ni que te seguían, ¿no? Porque además esto es muy gracioso, ¿no? Hay como mucha gente que está como ahí como mirando, como la vieja al visillo, ¿no? Mirando Tal cual. y que no dice nada, está ahí callado y que de repente algo le sorprende y dice, anda, ¿no? Y a ti te sorprende porque te escribe y dice, que no sabía que tú estabas escuchando esto, ¿no? Fíjate. Sí, Sí, a sí. nosotros también nos pasa que hay personas que te sorprenden porque te Cierto. responde y dices tú, no sabía que lo escuchaba, no sé qué. Sí, sí. Entonces, bueno, pues un poco de todo, un poco de todo. Normalmente, dentro de la gente que más te quiere o que está más cerca de ti, lo negativo intentan no decírtelo. No tuvo tampoco muchísimo impacto el disco, entonces tampoco me llegaron muchos comentarios externos de gente que, pues eso que haces es una mierda o tal, ¿no? Me llegaron generalmente más comentarios positivos, tanto de fuera como de dentro. Pero vamos, no fue tampoco un aluvión o sea, poco a poco. Esto va poco a poco. Y luego has sacado más discos, ¿no? Ujú. ¿Cuántos discos tienes en total? A ver, mira, es que yo empecé a lanzar esto hace un año y poco. Sí. Entonces, en este año he lanzado un disco, un EP, un single y ahora en mayo lanzo otro single y si Dios quiere en septiembre empiezo a lanzar otro disco. A Dios tope. mío. Qué barbaridad, se ha condensado la cosa, ¿eh? Sí, sí.
Sí, sí. Oye, pero Y eso es una buena señal, ¿no? es muy buena señal, sí. Y ahora es verdad que la última canción que lancé, que se llama Parafernalia, Esa ha es un triunfado, poco... ¿eh? Sí, esa gusta bastante. Esta es un poco como dicen los de mi alrededor, como más de hype, ¿no? Como más de... para empezar algo, para tal, ¿no? Que crea un poquito atractivo y luego ya se mete a la oración, ¿no? Pero esto es un poco como más de hype. Y ahora voy a lanzar otra de hype en colaboración con Paola Pablo, que no sé si la conocéis. A mí Eh, me suena así. es una joven católica que tiene un ministerio muy grande, musical también, que es una mujer tocada por el Señor, gracias a Dios. Y que, bueno, pues hemos hecho una colaboración que ha quedado impresionante y que la lanzaremos, si Dios quiere, pues el 20, no me acuerdo, 26 de mayo. Hombre, Pues hay que estar pendiente, eso está al caer. atento a las redes Pues ya está, sí, porque sí, eso está aquí ya, ¿eh? sí, 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 sí. Qué guay. Me gustaría dirigir un poco la conversación, tú eso que has dicho antes, de hype, antes de entrar en la oración. Me gustaría cogerlo por ahí porque hemos hablado mucho de la música cristiana, pero me gustaría saber qué lugar tiene la música católica en la iglesia. No sé si me explico. O sea, realmente, mm, ¿crees que de verdad ayuda a acercar a las personas? La música nueva que se está creando, todo el tema de, ya te digo, Trigo 13 Ajá, o Hakuna o, o tú mismo. ajá, O Luis, por ejemplo, un ajá. chaval que ha salido hace poco, que lo descubriste hace poco. Son muchas personas que han salido. Mm, ¿Qué lugar crees que tienen? ¿Crees que se le está dando importancia? ¿Crees que su música sirve litúrgicamente o algo? Ajá. Pues mira, efectivamente, me ha gustado ese último matiz de litúrgicamente porque Sí, hay distintos tipos de música, ¿no? claro. Está, o sea, digamos que yo, por ejemplo, lo que es música litúrgica no tengo. Que sí que hay canciones mías que se utilizan dentro de la misa, ¿no? De la Eucaristía, pero no son litúrgicas, o sea, no es el aleluya, el gloria, el santo, el cordero y el kiri, ¿no? O sea, Sí, esos son los, digamos, los cantos litúrgicos, ¿no? La canción de entrada que podemos cantar y que se suele cantar no es un canto litúrgico, de hecho, no, de hecho, yo creo que hay antífonas que ya están compuestas que se podrían utilizar, ¿no? Comunión, poscomunión, salida, ofertorio, etcétera, esas pues son canciones que nosotros podemos meter. De hecho, mi canción, la de Vencida al dolor, esa se canta mucho en ofertorio o en comunión, ¿no? Pues es un canto eucarístico, ¿no? Y la de Dulce María, por ejemplo, se canta bastante de salida, ¿no? Porque es un canto, ¿no? claro, a la Pero claro, Virgen. son conceptos distintos. Trigo 13, por ejemplo, que yo conozco mucho a los de Trigo 13, ¿no? Que cada vez son más amigos míos y estos pues hacen música, pues sobre todo más también, es un poco como con música más ligera, ¿no? Es un poco más, yo diría estilo más Hakuna, pero sin embargo tiene algunas canciones más de oración, ¿no? Que es muy bonito, ¿no? Y en cuanto a música de hype, por ejemplo, hay un evento, JMJ, PEG, encuentro de Bueno, parroquias de no sé qué, tal. Pues eso está muy bien, una canción de hype, ¿no? Pues Y sí, por que qué también hace no, falta. Que eso tenemos es, claro ejemplos de los los evangélicos evangélicos, sí. estadounidenses y que hay muchas canciones que yo recuerdo que son en español, que son evangélicas, que dices tú, oye, ¿y por qué esto no lo hay católico? ¿Por qué no pasa esto católicamente? Porque realmente a mí me pasaba que, vale, me parece muy bien escuchar la que había ya, pero digo, me falta algo, no sé por qué nosotros no tenemos la iniciativa. Y ahora parece que poco a poco, con la tuya, por ejemplo, de Parafernalia, y con muchísimas que se han creado, hay canciones, por ejemplo, como Baila y Déjate de Historia de Hakuna, esa es un poquito más de hype, aunque sigue siendo chill porque de Hakuna todo es chill, Sí. pero, pero sí, 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 poco a poco se van creando canciones que ya no son solo para la oración, sino que en tu vida ordinaria las puedes implementar, igual que escuchas a lo mejor, yo qué sé, escuchas pop, pues escuchas a lo mejor una canción de estas. Y a mí me pasa que cuando yo escucho una canción que está Dios en ella, cambio totalmente el sentido al escucharla. En plan, el sentimiento es totalmente diferente. En Ujú, plan, ujú, la playlist me salta y digo, uy,
le subo el volumen, quiero escucharla, ¿no? Es como te ayuda a centrarte en lo que realmente importa. La verdad que... Yo, Y a lo yo mejor siempre, yo estás... siempre he Sí. pensado esto, Pedro, de la propia música en general. Yo escucho mucha música. Yo soy muy... Yo soy, iba a decir clásico, pero es que si digo clásico parece que me estoy refiriendo a Beethoven, ¿no? No, me refiero a música mucho más, eh, evidentemente pop y tal, pero y rock, pero no de ahora, mucho más antigua, tipo años 70, 80, me gusta mucho, ¿no? Y hay muchas canciones, eh, mm, baladas, canciones lentas sobre todo, que muchas Sí. veces puedes comprender la letra, comprender lo que se dice y la música que tiene y entender, aunque el autor no lo haya querido así, que se la puedes cantar al Señor, ¿no? O puedes pensar en el Señor como aquel a quien le estás cantando una canción de amor, ¿no? Y aunque, lógicamente, no estoy hablando de liturgia, por supuesto, porque no serían canciones propias para cantar en la liturgia, pero que la música te puede elevar el corazón si tú quieres, incluso cuando no está dedicada al Señor. Si encima lo está y la integras dentro de tus gustos Más musicales y todavía. dentro de lo que escuchas, más todavía, claro. Entonces, ¿por qué no un chaval que está enamorado, un chaval de 15 años, que nada más que piensa en la niña que le gusta y no piensa en otra cosa que es la niña que le gusta y le pierde y es todo su mundo, todas las canciones que escucha le recuerdan a ella? Y esto nos habrá pasado, ¿no? Incluso a mí me ha pasado eso. ¿Por qué no nos va a pasar a los cristianos con el Señor, ¿no? ¿Por qué no nos va a pasar que escuchemos una canción y nos recuerde al Señor? Pues que nos ayude el hecho de tener canciones que ya hablan de Él, ¿no? Y hablan bien de Él. Eso me parece que te puede cambiar la vida, de verdad que sí. Te cambia tus hábitos, tus costumbres, tu forma de escuchar música. La música es algo que integramos muy profundamente en la vida. Es que nos puede cambiar. Totalmente, y además esto tiene mucha más enjundia de lo que nos pensamos, porque dedicamos muchísimo tiempo a escuchar música, a ver series, a ver películas, ¿no? A todo esto, ¿no? Bueno, yo la verdad es que no tanto últimamente, porque intento ver cosas que me edifiquen y porque no tengo tiempo, pero es que esto es muy sutil, pero se cuela, ¿no? Y el mundo se cuela a través de todo, ¿no? Hasta de los acordes que te meten en una canción que te pueden recordar a otra, Sí, sí, etcétera, sí, sí. etcétera. Sí, sí, Esto está sí. estudiadísimo, estudiadísimo. Entonces, dices, joder, este tío está yéndose a la universidad, está yéndose al instituto, está yéndose a su trabajo nuevo, lo que sea, ¿no? Porque no va a estar escuchando una canción como Parafernalia, por ejemplo, ¿no? Que Sí, es, sí, no sí, es tal, total. pero que tiene un mensaje. O sea, que no es que te está Que metiendo no el está mensaje vacío, sí, sí. subliminal de eso es, ¿no? Que luego hay canciones seculares sanas y tal, pero que no te dicen nada, ¿no? Y entonces dices, joder, ¿y por qué no haces una canción que no sea a lo mejor tan explícita, pero que sí que tenga mucho contenido, ¿no? Que diga, de hecho, Parafernalia la está escuchando gente que no es cristiana, ¿eh? Y que yo creo que no entienden muy bien. Dice, ¿Por dónde Bueno, va? tu vida es grande, eres rey, este no es tu reino, y ellos están como diciendo, ¡ah, soy rey!, ¿no? Y no lo sabía, ¿no? En plan, no tienen ni idea, ¿no? Pero que esto yo creo que es un poco la virtud de esta música y yo creo que por eso es necesaria esto, ¿no? De hecho, la nueva canción que va a sacar también es de rollo de hype, ¿no? Entre comillas, ¿no? Y luego ya a partir de septiembre sacaré más de oración, pero estas canciones son muy necesarias, son muy, muy sí, claro. necesarias y cada Hace vez falta de pues más todo. espacio. Esto es lo que a Sí. mí me convence de esta nueva música que está saliendo. Que tenéis mucha idea, la gente que la estáis empezando a hacer, del estilo que hay que tener. Primero porque tenéis estilo y tener gusto no es algo de nacimiento. La gente se piensa que sí, ¿no? El gusto se forma y el conocimiento del estilo se forma con lo que uno hace, con lo que uno escucha y ve. Pero es que además sabéis muy bien integrar el estilo musical de nuestro tiempo, que es el que en muchas cosas es muy bueno, con un mensaje cristiano y un valor que puede tener la música. Entonces no somos lo que se puede pensar la gente cuando dice música cristiana, ¿no? Que se piensan en una música pues muy friki y muy como de protestante iluminado, ¿no? Y no sé muy bien cómo expresarlo, pero creo que todo el mundo me entiende, ¿no? Sí. Y no es eso, es música de verdad, música como la que se está haciendo ahora y música muy buena en muchos casos, muy bien hecha, con mucho estilo, moderna, joder, bien Sí, sí, hecha. sí, Pero sí, es que sí. además, claro, eso integrado con gente que tiene amor por el Señor y hace la música pensando en el Señor, pero lo hace así, la hace bien.
O sea, al final, el estilo, y esto cualquier artista quizás estará de acuerdo conmigo, mira, puedes hacer lo que quieras, el arte es muy libre, pero hazlo bien, Eso Claro. es. siempre. Y si es para el Señor, mejor. Bueno, Mejor claro, todavía. Más que mejor, la verdad es que sí. Y a Eso veces es. nos pensamos que, como no, es que es para el Señor, tiene que ser humilde. Y digo, cuidado, que es distinto humilde que cutre, ¿eh? Cuidado. Que Bueno, tenemos ahí totalmente. Tal cual. esto pasa mucho. Ahí he metido la cuña, perdón. No, pero a ver, es que de eso se trata, o sea, hay que hablar de estilo mucho y hemos mencionado a Hakuna, ¿no? Yo no soy muy conocedor, la verdad, de nuevo, porque soy muy clásico, ahora sí en el sentido clásico, ¿vale? Del todo lo que se está haciendo ahora y me gustaría mucho saber más, me tengo que meter más. Escuchar tu música me va a servir mucho porque quizá entro por ahí, ¿no? Pero creo que pongo Hakuna, por ejemplo, porque es lo que Lo más ahora es más conocido, a lo visible, mejor, ¿no? claro, eso es, Pero porque es viral en TikTok. ha entrado y- con mucha fuerza, o sea, está a tope, y ya ¿no? está. Creo que es que está bien hecho. Entonces, al final da igual un poco lo que hagan, ¿no? Claro, tienes la certeza de que lo que están haciendo lo hacen con contenido y con amor y con una verdadera intención de evangelizar. Pero es Pero que es además que- está bien hecho, es calidad. Sí, pero cuando la música está hecha de verdad con ánimo de, o sea, con amor de Dios, se nota. O sea, una canción se va a notar. Si tú la has hecho por ganar seguidores y porque ahora está de moda ese tipo de música, se nota y no va a triunfar. ¿Por qué? Porque el Señor no está ahí. Tal cual. Es que no está ahí. Y eso es como cuando tú evangelizas, ¿no? O sea, lo que salga de tu boca tienes que vivirlo tú. Y antes de crear esa música hay un previo de oración. O sea, y de lo que tú has rezado, entonces sale la música. O sea, no es al contrario. Entonces, yo creo que eso se nota. Que no. De hecho, mira, yo antes o sea, cuando hacía música secular, yo he trabajado con los mejores músicos de España y mi productor era un top. Pero una de las decisiones que tomé con la música cristiana, hablando también con amigos, ¿no? Y con mi mujer, le dije, yo quiero que hasta el que pone el micrófono sepa que lo pone para dar gloria a Dios, ¿no? Para la gloria de Dios, ¿no? Que haya un contexto de oración desde que se crea la canción hasta que se lanza en plataformas digitales. Eso O es sea, muy quiero que bonito. esto suceda de verdad así, ¿no? Y entonces, cuando yo tengo una reunión con mi productor o voy a hacer una grabación o lo que sea, no lo hacemos sin rezar antes, por ejemplo, ¿no? Antes de este podcast, Qué he tenido un fuerte. momentito de rezar antes, ¿no? Porque he dicho, es que quiero que esto sea para la gloria de Dios, no para la Claro. mía, para la de Dios, ¿no? Y entonces, esto hace que, pues que el Señor genere lo que Él quiere, como Él quiere, cuando Él quiere y donde Él quiere, ¿no? Pero que a la vez te hace quitarte como ese peso de responsabilidad o de éxito o de, ¿no? Me decía mi madre el otro día, pero, pero a ver, cuando vas a estos sitios te pagan, no te pagan, tal. Y que, claro, preocupación de madre, normal, Es ¿no? normal. Normal. Y yo le dije, mamá, yo no me he metido en esto para ganar dinero, ¿no? Entonces me dice, ya, pero... Y digo, no, escucha, que yo no me he metido en esto para ganar dinero. Yo tengo la certeza de que el Señor está en la vanguardia de todo esto. Y de hecho, Él está siendo providente. O sea, este mes que he tenido que invertir 5.000 pavos, claramente lo digo, ¿no? Qué Para barbaridad. lo próximo que voy a hacer, no me preguntéis por qué ni cómo, pero este mes nos ha llegado de forma providente 5.000 pavos. O sea, Vaya. que Qué esto fuerte. que sucede de verdad, ¿no? Entonces es como una confirmación del Señor de que sí, que es por aquí. Aunque yo luego no me fíe y me entre el miedo, ¿no? Hombre, claro, es Pero que sí, normal. que es por aquí, ¿no? Qué fuerte. Ya llega un momento en que escuchas tantos testimonios de este tipo que hasta me preocupo de que no me sorprenda, porque a veces que no me sorprende, pero es que estoy acostumbrado a escuchar a mucha gente que te lo dice muy convencida, que es que Dios hace las cosas, es que Dios provee, es que Dios actúa, que nos cuesta mucho creérnoslo, pero es que lo hace, de verdad que sí. Y cuando Dios está en las cosas, las cuida y lo hace todo. Los cristianos vivimos muy tranquilos porque al final sabemos que Dios hace las cosas y que nosotros estamos aquí como un instrumento. Al final, sea lo que sea, va a ser para bien, ¿no? Totalmente. Estamos despreocupados. Pues sí, la verdad. Además, es que es impresionante eso de... A ver, yo digo una cosa. Está bien eso de Dios provee, pero creo que también hay personas que toman equivocadamente ese mensaje. Dios provee, pero tú tienes que moverte.
En plan, tienes que hacer O sea, porque es que provea. creo que hay, claro, es que hay confusión. Una cosa es que Dios te esté, bueno, para empezar, todos estamos llamados a vivir de la providencia, porque la providencia es Cristo, ¿vale? Entonces, si tú, pero es que es muy distinto llamados a vivir de la providencia que vivir de forma providente. Son cosas distintas. O sea, que pues el Señor provee, que haga todo lo que... No, no, cuidado, porque hay un pasito muy sutil de atentar a Dios, ¿no? Entonces, Señor, tú eres el que me vas a dar todo y entonces te quedas en tu casa con los brazos cruzados diciendo, es Claro. que el Señor es providente. No, cuidado, no, cuidado, que es sutil. Por eso es importante estar acompañado, tener discernimiento, estar Es muy confrontado y importante, tener... sí, sí, sí. Eso es, porque si no, efectivamente, nos podemos volver locos y nos ponemos a tentar a Dios. El Señor es tan bueno que hasta cuando le tentamos no nos deja solos. Pero esto es muy... Entonces, evidentemente, vosotros, a vuestro nivel, con lo que el Señor os pide, claro, tenéis que vivir de la providencia, ¿no? Y a mí el Señor me lo está pidiendo de una forma concreta y a vosotros lo pedirá de otra forma concreta, ¿no? Pero la providencia no es para el misionero que se va a no sé dónde o las monjitas de no sé cuál, que no, que todos estamos llamados a vivir de esto, porque es una parte preciosa de esta intimidad con el Señor Pues sí, que no se queda fuera, ¿no? pues sí, pues sí, pues sí. Oye, pues que nada, que os quedéis con este mensaje, que yo creo que es crucial. Me gustaría antes de acabar, Javier, si te gustaría lanzar algún mensaje, porque con todo el tema este de la música, creo que la música cada vez toma más importancia en la juventud, en el sentido del que hemos estado hablando. Me gustaría que lanzaras una cuñita, como tú has dicho, hacia la música. Quizás, no sé si piensas que se está haciendo a veces mal uso de la música, ya no solo de la nueva que se está creando, sino de la música, por ejemplo, cuando se reza el Padre Nuestro, todo el mundo tenemos en la cabeza la canción que canta el Padre Nuestro con el... ¿Sabes cuál os digo? Pues esa misma. No sé qué piensas de si cada vez se usa peor, se usa mejor la música, si se conoce o qué se debería hacer. Pues mira, eh, bueno, yo sí que pediría que tengamos una posición siempre de apertura y de dejarnos sorprender, ¿no? Solo una persona que de repente se encuentra un imprevisto que está, pues eso, fuera de su cálculo y de su mente, ¿no? Y frente a ese imprevisto se pone de rodillas y dice, Señor, ¿por qué has permitido tú esto, no? Y entonces ve en ese imprevisto el rostro concreto de Cristo. Solo una persona que vive de esta manera es una persona que vive del Espíritu, ¿no? Que vive en el Espíritu, en comunión con el Espíritu, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, pues sí, lo del Padre Nuestro, que a mí personalmente, como gusto personal, pues tampoco me gusta mucho, ¿no? Pero, A mí pero, tampoco. pero ojo, que a lo mejor hay gente que sí, y el Señor lo está permitiendo. Y lo permite, pues a lo mejor porque quiere llegar a los corazones de muchas personas, ¿no? Y siempre, y esto yo creo que es importante vivirlo con mucho discernimiento y mucha obediencia, porque esto que estoy haciendo no es un comentario de animar al relativismo, ¿no? Bueno, como total el Sí. Señor puede... No, no, porque entonces nos convertimos, bueno, hacemos una nueva herejía, ¿no? No, no, siempre en consonancia con la Iglesia, ¿no? Y sin ir dentro de los, o sea, fuera de los dogmas de fe, ¿no? O sea, que son cosas reveladas, ¿no? Siempre en obediencia, ¿no? Pero por un lado y por el otro, ¿no? Siempre con esta apertura de dejarnos sorprender por un lado y por el otro. No de creyendo estos tíos que están iluminados y que no sé cuántos, o a la vez que el tío de fuera diga, yo qué sé, siempre se hace lo mismo. No, 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 es que la iglesia es súper rica, tiene 1000 formas distintas, ¿no? El cuerpo de Cristo es súper, 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 súper bonito y, y hay gente pues con música, o sea, y esto se concreta en música pues más tradicional, menos tradicional, en cosas nuevas que sopla el Sí, espíritu, sí, que sí. suscita, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Que hay de pues todo. sí, que estemos abiertos a dejarnos sorprender, ¿no? Y siempre eso, que no vaya, coño, que si de repente uno dice, es que el Señor está soplándome y me está diciendo que en el Gloria hay que meter esta nueva frase, y digo, no, cuidado, cuidado, que nos volvemos
que hacemos una nueva herejía, ¿no? Claro. Nos llamamos los glorificados, ¿no? O algo así, ¿no? No, siempre en obediencia y en consonancia con lo que ha sido revelado, ¿no? No sé si me estoy explicando. Sí, 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 sí. Sí, sí. sí, totalmente, claramente. totalmente. De hecho, yo me quiero quedar con eso. Porque para que todos recapacitéis un poco si en vuestra parroquia hacen bien las cosas o no. Es importante estar abierto, como ha dicho, pero siempre en consonancia con la iglesia. Creo que eso es súper mega importante. Pero sí que es verdad que el Señor te habla por cualquier sitio y tú tienes que estar siempre abierto a lo que el Señor quiera. Eso es súper importante, yo creo. Con esto vamos a ir acabando ya este programa. Muchas gracias, Javier, por tu testimonio, por tu misión, que es tan importante también en el mundo en el que vivimos, un mundo tan digital, y que la música y que tu música pues está llegando a tantísimos corazones y que los está tocando de verdad, ¿no? Como estás recibiendo mensajes. Creo que es importantísimo que todos descubramos lo que Dios quiere de nosotros. Tú lo has descubierto y se nota por la manera que tienes de hablar y la manera que tienes de explicar cómo funciona tu proyecto. Entonces, te pueden seguir en redes sociales. No sé si quieres decir tus redes sociales. También lo dejaremos abajo. Javier Portela. Fácil, sencillo y para toda la familia. Para el que no quiera irse abajo a la descripción, que también tendrá los enlaces, pues lo tenéis Se encuentra ahí. fácil, ¿eh? Se encuentra Sí, fácil. sí, sí. Además, atento a sus redes sociales, que dentro de nada, el 25-26 de mayo, sale un tema nuevo con una colaboración brutal, ¿no? Estelar. A ver, sobre todo Spotify, que ahí es donde está todo con calidad y podéis escucharlo todo, claro. Sí, 100%. Sí, en YouTube también estás, ¿no? Tengo cositas en YouTube, sí, lo que pasa es que es verdad que en YouTube, bueno, no estoy dándole mucha caña. Igual sí que lanzo el single con una foto detrás o con las lyrics, pero no estoy generando mucho contenido en YouTube. Sobre todo en Spotify, que al final es lo que se mete la gente en el día a día, Sí, en las sí. playlists y lo que escucha. Así que nada, también muchas gracias a Jesús, Juan Antonio, por estar en el día de hoy presentes. Y nada, que nos despedimos ya aquí. Nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio de Plan B. Un saludo. Decirte quiero, no hace falta más parafernalia.